Te voy a decir una cosa, estoy sudando, se hace calor. Hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Mónica Feren, que soy yo. Aquí hablamos de escritura y cosas variadas. Hoy voy a hacer un debate conmigo misma, una disertación, mejor dicho, sobre dos tipos de escritores según su manera de planificar o no planificar una historia. Estoy hablando del tan famoso, conocido y contrario, escritor brújula y escritor mapa. Claro que hay muchísimos más tipos de escritores. En mi página web he escrito una disertación también sobre estos tipos de escritor. Yo nunca he estado muy a favor de poner etiquetas a las cosas sin más, pero también es cierto que sí que hay personas que se categorizan rápidamente en un lado o en el otro, lo cual me parece un poco precipitado, porque creo y considero que no se puede ser ni una cosa rígidamente brújula ni una cosa mapa. Pero para que entendáis de lo que estoy hablando, si acaso no estáis familiarizados con estos términos, os voy a poner un poco en contexto. Esta dicotomía, este enfrentamiento entre escritor brújula y mapa nació un poco de unas palabras que dijo el escritor Javier Marías en 2004 en una entrevista en la que él se definía a sí mismo como escritor brújula. Entonces, ¿qué es un escritor brújula? Así resumidamente, un escritor brújula es aquel escritor que no necesita hacer una planificación previa para escribir una historia. Y puede haber varios niveles de escritor brújula, no solo hay uno. El tipo más común... Argentina. El tipo más común de escritor brújula, o digamos el nivel 0 del escritor brújula, sería simplemente abrir un documento o escribir en un papel y rápidamente escribir sin más, sin hacer nada, o sea, solo escribir. Digamos, sin ningún tipo de planificación, ni de quiénes son los personajes, ni de qué es la trama, ni lo que va a ocurrir en la página 300. Vas escribiendo y vas descubriendo. Este tipo de escritor brújula también se llama escritor de descubrimiento, que creo que lo decía Brandon Sanderson, o el jardinero. El jardinero no sé si este es mismo. El brújula también es, que no sé por qué se llama brújula, porque una brújula es un instrumento de orientación. Bueno, el brújula lo que hace es escribir y según escribe descubre su historia. También hay brújulas que hacen pequeños resúmenes igualmente de los capítulos sobre lo que más o menos quieren que suceda y que luego a lo mejor no ocurre porque los personajes le dicen que vaya por otro lado o simplemente porque deciden cambiar la historia según la van escribiendo. Como decía Javier Marías en su entrevista, él decía que escribía en la página 2 sin la necesidad de saber qué iba a ocurrir en la página 200. Es decir, que no necesitaba saber qué iban a estar haciendo sus personajes durante todo el recorrido de su historia. Tampoco los escritores brújula tienen un final definido para sus historias y entonces lo van construyendo según escriben, digamos. En niveles un poco más altos del escritor brújula, transicionando, digamos, hacia el escritor mapa, estarían aquellas personas un poco híbridas entre uno y otro, que sí que hacen un poco de escaleta o estructura de su novela, pero no llegan a concluirla o sin más están haciendo una cosa que es un poco inversa a la escaleta, que es escribir la historia y después hacer la escaleta, que eso ya no sería un brújula, sería, no sé, el escritor mapa, que es lo que quería decir antes de entrar en debates. Es todo lo contrario el escritor brújula, pues es una persona muy metódica que hace, como un buen mapa indica, una planificación bastante potente de la historia, ya digamos desde el world building hasta fichas de personajes o demás historietas de la escaleta. Bueno, no necesariamente un escritor mapa tiene que hacer una escaleta como tal, pero sí que tiene todo muy bien definido, lo cual le define incluso qué va a ocurrir al final de la historia, quiénes son todos los personajes que van a aparecer, qué personajes aparecen en cada capítulo, qué trama tiene cada uno de esos personajes. Pues eso, la historia está totalmente dentro de ese mapa y se supone que no se va a modificar nada en el momento de la escritura. Digo se supone porque realmente esto no tiene por qué ser así, porque puede ser que haya la mosca puede ser que haya un escritor mapa que cuando va escribiendo pues ya deja, se salta sus propias directrices. Aquí tenemos a un gato también que quiere participar en la grabación de este vídeo. Bueno, Loki. ¿Me dejas grabar? Sí. Esta diferenciación entre escritor, brújula y mapa a veces me parece un poco rígida y a veces hay personas que se meten en un sitio o en el otro. Loki, por favor.
pudiendo estar en ambos bandos o no tienen por qué estar necesariamente enfrentados. Para mí no. Creo que tampoco puede haber, como dije al principio, imposible, un brújula puro, digamos, que solo esté divagando en sus historias, o a lo mejor sí, y tampoco un mapa tan rígido que no sea capaz de, si por ejemplo la historia no está funcionando, no cambiarla. Me imagino que como tipos de personas hay tipos de escritores del mismo modo, es decir, con sus personalidades que afectan también a su manera de estructurar o de escribir una novela. Aunque hay muchos tipos de escritores según diferentes personas, por ejemplo, tengo por aquí una nota y una mosca, y decía que George R.R. Martin considera que hay dos tipos de escritores, los jardineros y los arquitectos. Al final es lo mismo. El jardinero sería, que lo dije antes si pensaba que no, el tipo brújula. ¿Qué dice que el jardinero? Dice George que el jardinero sabe más o menos qué semilla está plantando, o sea, la semilla de la historia, pero no sabe cuántas ramas va a tener, o si va a necesitar que la poden, o si va a necesitar más agua. La historia simplemente pues planta la semilla, que es el núcleo de la historia, y luego lo demás ya lo va viendo según crece la historia. Está bien ese detalle. Y el arquitecto o ingeniero, como su nombre indica, pues es una persona mucho más refinada, más cuadriculada dentro de estas diferenciaciones. Sería el que planea todo con detalle, ¿no? Como el arquitecto que elabora pues un plano de un edificio o de una construcción. Todo se sabe, antes de construir una casa, pues sabes lo que va a haber, o deberías saberlo, en cada parte de la casa para que luego no se caiga. Pues así con las novelas. También hay aquí otra diferenciación que yo no sé quién ha dicho, pero la encontré en el internet, que es el escritor antena. Muchas gracias me hizo este escritor que se mueven solo por instinto, o sea, por su intuición. Pues para mí sería lo mismo que el brújula, incluso un poco menos brújula. Quiere decirse que sería el tipo escritor que simplemente escribe lo que le viene a la mente en cuanto está escribiendo. Luego hay un término en inglés que me hizo mucha gracia porque no tiene una traducción tampoco muy eficiente, que es pánster, que es así traducido un poco en la chapucería, porque realmente no significa esto. Es como pantalones de pant, y como que el término viene a referirse a escribir lo que te salga cuando te sientas en la silla. O sea, cuando pones tus pantalones en la silla o tu culo en la silla, pues lo que te está saliendo en ese momento es lo que escribes. Y esto sería también un poco brújula, ¿no? Porque writing by the seats of your pants. Dejar volar la imaginación e improvisar, o que en español se define también como escritura de flujo consciente. Consciente no sé si será, porque para mí eso sería un poco inconsciente. Estos términos ingleses que os estoy refiriendo ahora, pues parece ser que nacieron en ese famoso nanogrimo, el mes de la escritura de noviembre, que muchos de vosotros conoceréis, y en el que se dan cita pues todo tipo de escritores, claro que sí. En el nanogrimo es verdad que hay que escribir un poco sin mucha organización, porque realmente tienes que escribir las 50.000 palabras en ese mes. Entonces, a no ser que traigas ya una escaleta o un mapa o una estructura de tu novela antes de llegar al mes de escritura, es muy complicado que puedas combinar las dos cosas, hacer la estructura y escribir, porque o escribes o hacer la estructura. Nene, vale. Tenemos también en estos términos ingleses, perdonad que mire por allí, pero tengo ahí las chuletas. El plotter, que sería como el mapa, porque también aquí pone que es el que planifica su novela antes de escribirlo, así que es el plotter. Supongo que también vendrá un poco de plot twist, de que defines exactamente cuáles van a ser los giros esenciales de la novela para ver si está bien o deberías cambiar algún aspecto. Tenemos el pantser, que es un híbrido entre el plotter y el pantser, que sería un híbrido entre, ya lo dije, ¿no? Entre el plotter y el pantser, pues es una persona que planifica un poco, pero que llega al momento de la escritura y se vuelve rebelde, y de repente a lo mejor le da porque, mira, esto lo voy a cambiar, y todo que escribir la estructura lo manda a tomar por... Tenemos el escritor descubridor, que va haciendo la historia o creciendo, igual que el jardinero del George R.R. Martin, y el brújula, pues este tipo de escritor sería el
el que va descubriendo la historia al momento que lo va escribiendo. Dicen que uno de los famosos descubridores es Stephen King, el cual dicen que no planifica sus novelas, aunque bueno, yo creo que algo tiene que planificar. Y en especial, por ejemplo, se menciona mucho la saga de la Torre Oscura, donde él mismo dice que no planificó nada y que claro, cuando iba en el cuarto o quinto volumen, bueno, no, antes, pues no sabía lo que iba a pasar. Simplemente los personajes los ponía a caminar y ahí iban descubriendo el mundo. Tenemos también la denominación de Ana González Duque, que creo que tiene un canal de YouTube, os lo dejo por ahí, sí, tal, que dice que está el escritor paisajista, que es también una mezcla entre el mapa y el brújula que hablábamos al principio, pero que no es ningún extremo de los dos, es decir, que pueden estructurar, pero al mismo tiempo van descubriendo nuevos paisajes mientras escriben y que no hay nada rígido. También una denominación que se puede leer por ahí es el GPS, el escritor GPS, que es, no sé, yo tengo mi opinión y luego primero os digo la opinión que veo por ahí en internet y luego la mía. El GPS sería como un complemento para el escritor brújula que está perdido, o también un GPS para el mapa que está demasiado rígido o obcecado en sus ideas planificadas. Entonces el GPS pues le muestra rutas alternativas tanto a uno como al otro. Esto es lo que dice. Lo que yo pienso del GPS es que te muestra una ruta por donde podrías llevar tu escritura, vendría a ser un poco más brújula, pero también hay posibilidades de que te pierdas, porque el GPS a veces no es infalible, ¿no? Pues a veces te muestra un camino que realmente llega si está cortado o no hay salida. Entonces no valdría de nada ni haber planificado todo, ni tampoco ser tan aleatorio. Yo creo que los extremos de las cosas, las polarizaciones, son malas compañeras, y creo que se debería mantener un término medio en el cual puedas combinar tanto una parte de esas brújulas o plóster o como le llamen, con una parte de organización. Hoy en día yo como escritora pienso que sí que es necesaria una mínima estructura para escribir una novela, porque si no, no es porque no se pueda escribir de la otra manera, porque poder se puede, pero en la parte de la edición, a no ser que tengas 20 editores como Brandon Sanderson, va a ser una parte muy complicada en la que probablemente no te vayan a coincidir ciertos aspectos del inicio de la historia con los del final. Por eso es importante tener un poco una línea temporal o un hilo de sucesos que van a acontecer, aunque después cuando estés escribiendo puedas modificarlo, porque nadie te va a prohibir modificar tu historia. De esto hablaré en otro vídeo, porque quería contaros cómo yo he ido transicionando o transicioné desde escritora completamente brújula a escritora mapa, pero siempre sin el rígido de un extremo ni del otro. Esto ha sido todo, espero que la cámara estuviera grabando. Os saluda mi querida Mosca. Si me habéis visto un poco dispersa, es que estaba el gato y nada.